Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Hola, padre. Mi querida María, me da mucho gusto saludarte. Al igual, me imagino que anda por ahí tu peor es nada, ¿verdad? Don Alfredo. ¿No lo escucho bien? No, que te digo que me imagino que también te acompaña tu inseparable compañero, amigo y peor es nada, que es Alfredo. Bueno, mientras se arregla el problema del sonido ahí en la cabina, me imagino y espero que ustedes sí me estén escuchando. Queridos amigos, el día de hoy celebramos a varios santos. Uno de ellos es Santa Apolonia. Es Santa Apolonia que nació en Alejandría, en Egipto, allá por el siglo III, y ella se convirtió al cristianismo cuando supo que su mamá había estado pidiéndole a la Virgen María porque tenía dificultades para su nacimiento, y le encomendó a la Virgen María y ella nació bien. Entonces, cuando supo eso, ella se convirtió al cristianismo. Se convirtió en diaconisa, catequista, y sirviendo y evangelizando a la iglesia. Sin embargo, se dio la persecución contra los cristianos, hubo una revuelta donde la torturaron a ella y antes de quemarla viva, le sacaron los dientes de una forma cruenta. Por eso se le retrata con una pinza con los dientes y se ha convertido en la santa patrona de los odontólogos, de los dentistas, que justamente hoy es el día de los dentistas. Así que felicidades a ese hombre que siempre me tiene con la boca abierta, me trata muy mal y todavía me pide dinero, mi odontólogo, ¿ok? Así que felicidades a todos los dentistas. Y por otra parte estamos celebrando a un santo muy interesante, se llama San Marón. Marón, ¿quién fue él? Bueno, él es de Siria y era un monje del siglo IV que nació en Antioquía propiamente y que se dedicó a llevar una vida austera y crear un rito precisamente propio para la Iglesia de Oriente, que es la Iglesia Católica Apostólica, pero maronita, es decir, es el rito oriental en el cual buscaba la soledad, buscaba la austeridad, una vida de penitencia, y hubo quienes lo siguieron también y formó una ermita junto con otros monjes que supieron seguirlo. Es el fundador de la iglesia maronita, que es iglesia católica, siguen al Papa, lo respetan, siguen las enseñanzas de la iglesia católica, apostólica, romana, son católicos también. Pero ayer don Pedro y Toña hacían una pregunta también acerca de los ritos. El rito también se aplica referente al rito oriental o rito occidental. En este caso, nosotros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es el rito romano o rito occidental, que empezó siendo en latín, posteriormente ahora a partir del Concilio Vaticano II, se hace el mismo rito, pero en el idioma vernáculo, en el idioma de cada país. En el rito occidental, los sacerdotes somos célibes, somos solteros. En el rito occidental, la participación en la misa es un tanto diferente, que puede ser una misa sencilla, sin cantos y demás, pero se centra en la Eucaristía, o puede ser una misa solemne con toda la liturgia, con todos los rituales, con todos los cantos, incluso corales preciosos. Y en el rito oriental, o sea, hay iglesia caldea, melquita, maronita, y son varios ritos que se dan puede ser en diferentes idiomas, el griego. Aquí está mi gatita, miren.
¿ok? Y Está muy está recibiendo gordita. atención. Hola, Willa. Miau. Anda muy inquieta, anda demandante de cariño. Bueno, entonces, les decía que en el rito melquita, maronita, los idiomas que se hablan son libanés, griego, arameo, y el ruso también. Se hacen los cantos preciosos, hermosos, todas las celebraciones cantadas. Los sacerdotes visten con unos ornamentos, con una forma de gorro completo, así que parece como una corona, e incluso algunos usan corona, los obispos. Entonces, pero es Iglesia Católica, de rito oriental o de rito occidental. Algo característico de la Iglesia oriental normalmente es casi toda la celebración de pie, tanto así que la hermana de un doctor muy querido, el doctor Michael Dillon, se casó con un hombre de la Iglesia Oriental, y ella estaba un tanto delicada, enferma, y se cayó desmayada durante la celebración larga de la Navidad, y tuvo que ser hospitalizada durante 3 días. Bueno, en el rito oriental, los hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes. No quiere decir que un sacerdote célibe luego se pueda casar, sino más bien desde antes los hombres casados pueden estudiar y pueden prepararse para recibir el sacerdocio. Sin embargo, solamente los sacerdotes que han optado por el celibato pueden llegar a ser obispos en la Iglesia Oriental. ¿Ok? Pero son seguidores y son fieles, son hermanos nuestros, son católicos también y siguen al Papa. ¿Ok? Así es, Bueno, padre. muy bien. Ahora sí, ¿ya me oyes? Sí, sí, Ah, qué padre. bueno. Bueno, estamos sufriendo de esto, pero ya muy pronto van a estar listas las cabinas de sonido. Ayer hablé con Ignacio, no Ignacio, sino Ignacio, ahí de la radio. Y ahora voy a tener que ir a unas juntas, a una junta en el decanato, próximamente. Y posteriormente tengo una boda, una celebración de 50 años de matrimonio de unos muy queridos amigos allá en Half Bay. Así que voy a tener una semana que voy a andar por allá, y ya quedé que voy a tener una reunión con todos los colaboradores de este programa, y me va a dar mucho gusto poder verlos nuevamente, y ponernos de acuerdo para que esa transmisión sea cada vez mejor, ¿ok? Así que ya Gracias. Ignacio se va a comunicar con ustedes para ver qué día es más factible que nos reunamos, pero me va a dar mucho gusto andar por ahí con ustedes, ¿ok? Claro que sí. ¿Qué semana es cuando va a venir? Del 21 al 25, Oh, pero ok. no quiere decir que voy a estar todos los días con ustedes. Incluso, a lo mejor va a haber días que no voy a poder transmitir el programa debido a otros compromisos que tengo, pero ya estaremos platicando al respecto, ¿ok? Muy bien. Ok. Pues tenemos por aquí unas preguntas. Pues pregúntame, mi querida María. Aquí tengo una que parece periódico, pero a ver, vamos a ver. A ver, lánzate. Después que Cristo ascendió al cielo, aunque la palabra de Dios dice que después ya nadie lo verá, hay pasajes como en la vida de San Francisco de Asís que nos dice que a él o a alguien más se le apareció. ¿Esto es posible? Sí, de hecho, San Pablo, una vez que Cristo ascendió a los cielos, vio a Jesucristo cuando iba camino a Damasco, y que fue derribado del caballo, vio una luz inmensa, y luego Pablo confiesa, dice, yo vi a Jesucristo. También vemos, por ejemplo, esas revelaciones particulares. En el caso de Francisco de Asís, vio la imagen de la cruz en San Damiano, y que sintió ciertamente que Dios le hablaba, que Jesús le hablaba. Francisco
reconstruye mi iglesia. Y Francisco no agarró la onda y pensó que era reconstruir esa iglesia de San Damiano, que dedicó su dinero para reconstruirla, pero y Jesucristo no dijo nada. Dejó que reconstruyera la iglesia y luego ya le dijo, no, chato, se trata de reconstruir la iglesia, mi iglesia, y es donde hace ese cambio tremendo de ese signo de pobreza. Franco Sefirelli, director italiano de cine que hizo La Fierecilla Domada, Romeo y Julieta, Hermano Sol, Hermana Luna, es una película hermosísima donde presenta la vida de Francisco de Asís, preciosa, muy padre. Así que se la recomiendo. Pero sí ha habido apariciones de índole personal. Por ejemplo, cuando se le manifiesta a Santa Margarita Alacoque, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ha habido revelaciones personales, pero el hecho es, San Juan en el capítulo 1 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, sin embargo, concedió que a todos aquellos que recibieran la luz, porque los que no eran de la luz lo rechazaron, pero aquellos que vieron la luz, les concedió ser llamados hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ver a Dios, Dios el creador, el generador de todo, se consideraba que verlo era perder la vida, por eso todo el mundo tenía miedo de ver a Dios. Pero es por eso que Dios mismo se hace hombre como nosotros para enseñarnos un camino y para redimirnos. No bastaba con que tomara la forma humana y dijera, chatos, vine del cielo para decirles que los amo y que no se preocupen por sus pecados, más bien preocúpense por no volver a pecar. Ya la deuda está saldada, pórtense bien porque los quiero ver en el cielo, ahí nos vemos, punto. Sin embargo, Jesucristo se hizo solidario con nosotros en todo. Desde el bautismo, que no necesitaba ser bautizado, se hace uno con nosotros y se manifiesta, no necesitaba ser crucificado y sin embargo se sometió a todo eso que recibimos cada vez que le hacemos bullying, o como en mis tiempos se decía, carrilla a un cuate, estamos juzgando y estamos sacrificando a Cristo. Cada vez que hablamos mal de una persona o que hacemos un chisme, es crucifícale. Entonces estamos siendo partícipes de esa crucifixión de Cristo, y Cristo sufrió también el bullying, sufrió la traición de un amigo muy querido, sufrió la muerte de un ser querido, su papá, aquí en la tierra, José, sufrió la soledad, el abandono, sufrió y también se alegró y gozó y sintió realmente el cariño de la gente, de los que lo seguían, de quien le ungió con perfume. O sea, vive la experiencia humana. En Cristo y en el Espíritu Santo y en el Padre está la presencia trinitaria. Es decir, Cristo es la presencia trinitaria. Cuando Felipe dice, Señor, muéstranos a tu Padre y eso nos basta, dice, Felipe, tanto tiempo hace que me conoces y no conoces a mi Padre, ¿o no crees que el Padre está en mí y yo en mi Padre? Quien me ve a mí, ve a mi Padre y a quien me ha enviado. Jesucristo toma a un niño en sus brazos y dice, el que recibe a uno de sus pequeños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Les voy a mandar el Espíritu Santo, sopla sobre los apóstoles, les da el Espíritu Santo. Es decir, en Cristo está la presencia trinitaria. En el Padre existe la presencia trinitaria. En el Espíritu Santo existe la presencia trinitaria. Y creemos en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces, la presencia trinitaria está en cada una de esas personas divinas.
aunque son tres personas distintas, porque el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, pero los tres son una unidad. Son tres personas distintas y forman una unidad. Entonces, a Cristo lo hemos visto, se manifiesta, también se le manifestó a Pedro, aunque no está en las Sagradas Escrituras, pero cuenta la historia de que, de que Pedro iba a huir de Roma por la persecución y ve a Jesús cargando la cruz y le dice, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Se voy a Roma a ser crucificado nuevamente, porque tú no lo quieres hacer. Entonces Pedro regresó para someterse y para ser crucificado. Es la tradición de Quo vadis, Domine. Incluso en Roma señalan un pequeño monumento, el lugar donde tuvo ese encuentro con Cristo. Ujú. Muy bien. Ok. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Hay otra pregunta. Ujú. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versos como del 29 en delante, ¿a qué se referían los apóstoles, o sea, Pedro y los apóstoles, a esta palabra que dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? Sí, efectivamente. Los hombres en la persecución obligaban que los cristianos se postraran ante los dioses romanos, o las leyes de los hombres que contradicen la ley de Dios, no hay que seguirla. Está primeramente la ley de Dios. Por eso hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y esto aplica incluso en el ejército o en un gobierno. Antes que obedecer un mal gobierno, tenemos que obedecer a Dios. Viene esto precisamente a que las leyes humanas son limitadas e injustas. La ley de Dios es perfecta, por eso nunca pasará. Siempre es la ley del amor. Entonces, antes que obedecer una ley injusta, como dice Santo Tomás, Tomás Aquino, dice una ley injusta no es una ley y por lo tanto no hay obligación de obedecerla. Podremos pagar las consecuencias de ello, pero no tenemos por qué obedecer una ley injusta. Entonces, antes que obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios. Espero haber Gracias, Padre. respondido a tu pregunta. Ahora, si quieres, vamos al contexto, que es lo que dice. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Sí, versículos. del 29 al 33. A ver, Hechos de los Apóstoles. Aquí Incluso comienza antes el relato. sí. Era de cuando los apóstoles andaban predicando a Cristo vivo De y que capítulo 5, capítulo 5, versículos. del 29 en delante o puede ser poquito antes. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Vamos a ver. Antes, en el 27, los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo, les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que de su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Es decir, les habían prohibido y dijeron, pues aunque nos lo prohíbas, vamos a seguir hablando porque antes que obedecer a los hombres tenemos que obedecer a Dios. Y Jesús ha dado el mandato, vayan por el mundo y prediquen la buena nueva. Así que es en ese contexto una ley injusta, no tiene por qué obedecerse. ¿Ok? Gracias, Padre. Está Las que te adornan, guapa. Oh. Aunque se ponga celoso tu marido. Ajá. No, pero fíjate que te felicito, María, porque tienes un marido con buen gusto. Tú no, pero él sí. Ok. Ahí va ya a escuchar allá afuera el radio para que no lo estén insultando. Bueno, ¿qué más? Okay. Hay otra pregunta, dice, ¿qué razones
le podríamos dar a un hermano de otra fe no católico para ser católico? Bueno, yo creo que la razón es lo que tú predicas con el ejemplo. Es decir, vives tú de tal manera la caridad y la fe que eso es algo motivante. Yo creo que lo que atrae más es no tanto las palabras, sino la forma de vivir. Vi un canto que me mandó mi hermano Jairo de un sacerdote de la Iglesia Oriental cantando con tanta devoción en su idioma. No sé lo que decía, pero se notaba ese esplendor de su rostro, de cantar con tanta devoción, que uno dice, caray, qué hermoso la forma como él lo vive. Yo creo que es el testimonio que tú das más que las razones. Ahora, siempre es muy importante el respetar la opción de fe. Cuando los luteranos se reunieron con el Papa Francisco, luteranos alemanes, estuvieron platicando, hubo un coloquio, y le preguntaron al Papa Francisco, ¿qué es lo que espera usted de los luteranos? Dice que sean buenos luteranos, que sean buenos cristianos. Eso es lo que espero, que sepan amar a Dios y que sean buenos cristianos. Y esto es lo que hacemos en las reuniones ecuménicas que tengo con los diferentes pastores de aquí, de la comunidad de Mammoth Lakes. Nos reuníamos más frecuentemente, ahora con la pandemia no tanto, pero nos frecuentamos y hablamos de cómo podemos ser mejores cristianos. Oramos juntos, nos apoyamos, buscamos la solución a situaciones que vivimos en común en la comunidad, pero no hacemos un proselitismo, nos tratamos con mucho respeto y hay más lo que nos une que lo que nos separa. Pero no estamos haciendo proselitismo, nos ayudamos mutuamente y demás. Entonces, supone ese respeto. Si con esta persona que frecuentas, a lo mejor tiene esa inquietud y te pregunta y te da razones de por qué ser de Cristo, bueno, esta es la iglesia que Cristo fundó, que ha tenido errores, que ha tenido limitaciones porque es divina, instituida por Cristo y guiada por el Espíritu Santo, pero es humana y como humana, ¿qué errores ha cometido? Pero lo hermoso es precisamente que con esa asistencia del Espíritu Santo, la iglesia se renueva, reconoce sus errores, pide perdón y sigue creciendo y sigue revistiéndose con ese vestimenta de luz y de hija de Dios, creada por Dios más bien, asistida por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se puede predicar de la Iglesia Católica? Es decirle, mira, empieza por conocer la fe. La iglesia es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, muchas iglesias se separaron de la Iglesia Católica por intereses personales, pero es más lo que nos une que lo que nos llega a separar. Así que empieza por vivir tu fe, a ser un buen cristiano, y te invitamos a que, si te interesa, conozcas a profundidad la fe católica. ¿Ok? Así es, padre. Es muy bien. Mire, la semana pasada que estuvimos aquí, hubo 2 personas que me llamaron que tienen amigos, amigas, son mujeres las 2 que me llamaron. Tienen amigas que son de otra denominación, no voy a decir de cuál, pero que les han traído diferentes cosas. A una le trajeron en el teléfono, le enseñaron según un video que del Papa San Juan Pablo II, que tenía una concubina. Yo le dije a la señora que pues no se creyera en primer lugar porque eso no es verdad, que ellos pues se valen de cualquier artimaña para descreditar a la gente y hacerla satánico. dudar de su fe. Eso es satánico. ¿Ok? Hay hermanos de otras religiones que son hermanos nuestros, hermanos separados, pero también tenemos enemigos que odian la Iglesia Católica, que la atacan y que ofenden los sacramentos, ofenden lo sagrado, ofenden a la Virgen María
ofenden y mienten. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira y eso es satánico. Karol Wojtyła, el estudiante universitario, antes de la invasión de Alemania a Polonia, él tenía una novia, ciertamente, durante la ocupación de Alemania, de los nazis. Él formó parte de la resistencia mediante el teatro, estuvo trabajando en una cantera, seguía con su novia, pero no significa que estaban viviendo como amantes. Eran novios de manita sudada y ojo vidrioso. Y posteriormente él ingresó al seminario clandestinamente, y no le avisó a su novia, y ella tenía pendiente que si lo habían matado o algo, y lo vio ya revestido como sacerdote, pero supo respetarlo y fue a visitarlo ya como papa, pero ella ya casada y con hijos y demás, pero no, nada de nada, ¿ok? Entonces son muchas cosas que se inventan, pero eso es satánico. Así es. Por eso esta radio católica, pues yo soy testiga de ello, de que ha ayudado a muchísimas personas a quedarse firmes en su fe, porque se han pasado muchas programaciones, se han pasado temas muy importantes relacionados con la fe católica, con la defensa, prácticamente lo que le nombra a uno la apologética, y eso ha dado muy buenos resultados. Y pues es bien importante que toda esa información, toda esa educación de nuestra fe se siga pasando, que no se limite, que no se quite, que a las personas que, pues por decirlo así, que tenemos un poquito, ¿verdad? No es mucho, un poquito así de formación en nuestra fe, pues que no se nos limite, Padre, para hablar sobre lo que es la fe de la Iglesia Católica, porque eso es lo que a nuestra gente le importa y necesita, Padre, grandemente, porque mire, todos los días nos hablan aquí personas que ahorita en este tiempo que no ha habido muchas reuniones y que ellos mismos, los hermanos separados, no se han estado reuniendo mucho en sus lugares donde ellos se reúnen, empiezan a hablar por teléfono. A mí me llegan cartas, Padre, todos los días de la fulanita y que ahí está su teléfono y que quiere hablar conmigo. Por supuesto que no me voy a poner a llamarle a todas las personas que me llaman, a que me llegan cartas ahí, pero se aprovechan de las personas, sobre todo a veces ya mayores, que tuvieron la pérdida de un ser querido o algo así. En momentos de vulnerabilidad. Exactamente. Entonces, por eso nosotros como católicos, Padre, y que tenemos alguna brisna o pequeñez por ahí de voz en los medios de comunicación, no debemos de bajar la guardia jamás, de educar a nuestro pueblo, de hablarle lo que es la verdad con la palabra de Dios para que vean que no estamos mintiendo. Correcto. Hubo a alguien precisamente que estuvo llamando varias veces para criticar y para atacar tanto a mi persona como a la religión y demás, y las respuestas y todo eso. Le dije, oye, qué bueno que estás viendo este programa porque lo que pasa es de que ignoras mucho de la fe. Que bueno, sigues siendo fiel a este programa y a lo largo, si tu interés es verdadero, vas a conocer en los errores que hay en otras religiones. Ya no volvió a llamar, pero Pues, le respetamos, ¿ok? Me acuerdo de un programa que me invitaron a Miami, un programa de televisión con Marta Susana, y en esa ocasión era representantes de iglesia judía, de iglesia evangélica y algunas otras dos iglesias más, hablar sobre las religiones. El judío, que dudo mucho que haya sido un verdadero rabino, pero él era de la iglesia judía, estaba atacando a la iglesia católica todo el tiempo. Que como la iglesia católica se atrevía a hablar de paz y de amor si había condenado a los judíos durante tanto tiempo y demás.
y yo estuve callado, los evangélicos también atacando a la Iglesia Católica. Mm. Y los 2 primeros segmentos del programa, pues ya tengo callo después de haber aprendido cara a cara con esta otra, con María Lario, María Laria. Aprendí que realmente lo importante es cuando dices el final, viene a ser como la conclusión de todo. Entonces yo callado, callado. Y entonces en un corte comercial Marta Susana estaba fúrica. ¿Quién trajo este padre que no habla? Etcétera. Tranquilo. Entonces el siguiente segmento que rabino supuesto estaba atacando a la Iglesia Católica, dice, padre, ¿usted no le puede contestar? Y digo, bueno, los yucatecos tienen unos versos que, en broma que se llaman bombas, y una bomba es esta. Tú eres del culto judío, yo soy del culto cristiano. Si no te toco tu culto, ¿por qué me tocas mi religión? Entonces, ya con eso rompí el hielo y empecé a platicar de varias cosas y todo. Te voy a decir que al final del programa, fuera del programa, el judío acabó diciéndome que muchas gracias por las respuestas, con mucho respeto le había abierto la luz, el entendimiento de cómo es la actitud de la Iglesia Católica. El evangelista y el otro me pidieron que les diera la bendición y hasta me besaron la mano, siendo de otra religión. Así que fue una anécdota de eso, ¿no? Pero simplemente cuando se cuentan bromas o demás, se relaja un poquito la tensión. Sí. Pero sobre todo ustedes me conocen cómo hablamos y creo que eso impresionó mucho tanto a los demás, que no los ataqué, sino que hablé acerca de lo positivo que hay en toda religión, que es buscar a Dios. Y no tenemos por qué atacarnos cuando debemos de apoyarnos y de orar para que cada vez seamos mejores hijos de Dios. Así es. Aquí tengo saludos de Esperanza M. Pando. Dice, buenas tardes, padre. Gracias, Buenos Esperanza. días a todos los de la radio. Y Pedro y Toña Estrada dice, buenas tardes para todos. El día de ayer recomendó varias páginas de internet católicas y comentó sobre la EWTN. Yo leí que la ACI Prensa es la que estaba en controversia. ¿Sabe usted algo? Gracias. No, de hecho, la WTN ha estado dando algunas cuestiones que critican a la Iglesia Católica en la disposición. El Papa Francisco, en un viaje que venía, no recuerdo de dónde, pero él siempre habla con los reporteros, les dijo a los reporteros de la WTN, dijo, ustedes están siendo terroristas porque están distorsionando la verdad, porque yo admito que me critiquen a mí como persona, pero el hablar en contra de la Iglesia o lo que representa la Iglesia es satánico. Así que cuidado. Y es lo que criticó acerca de esta estación. Así Prensa, no sé que haya estado en controversia, no veo el por qué, pero realmente sus comentarios, todo lo que hace, me parece que están muy coherentes y muy bien. ¿Ok? Ok, muchas Toño, gracias. perdóname Pedro y Toña, pero no estoy informado a algo más. Okay. Dice Hortensia Domínguez, el rey de España le hubiera dicho al judío, ¿por qué no te callas? Haciendo referencia del rey Juan Carlos, que en una reunión internacional, el presidente Chávez de Venezuela estaba hablando largo y demás, tipo López Obrador, acerca de la conquista y la influencia de los españoles, y rompiendo el protocolo, porque normalmente no le correspondía al rey atacar directamente, llegó al colmo y le dijo, ¿por qué no te callas? Y entonces todo el mundo se sacó de onda y hubo silencio, hubo expectación y a fin de cuentas le aplaudieron. Pues sí. Y salieron playeras ahí de ¿por qué no te callas? Y demás. Fue algo muy bueno porque finalmente alguien se atrevía a decirle, oye,
¿Por qué no te callas, no? Muy bueno. Sí. Bueno, padre, Gracias, parece Hortensio. sí, ya no hay comentarios, no sé, a menos que usted quiera comentarnos algo. No, más bien estoy esperando que tu marido, si es que vino, nos venga a contar un chiste. Que por ahí viene, mire. Ah, qué bueno. Mi querido Alfredo, ya te extrañaba, caray. Hola, padre. ¿Cómo está? Pues esperando que nos cuentes un chiste. Ahora Bueno. sí lo oigo. Ah, muy bien. Estás como el que confiado ahí con el jefe y que decía, no, hombre, el jefe es sordo, no oye nada. Mira, es más, te voy a demostrar. Llega el jefe y le dice, ¿cómo está el gran estúpido? Haciendo haciendo tonterías otra vez, ¿verdad? Aquí, ¿a dónde ha ido? Fui al médico a ponerme un aparato para el oído y estás despedido. Sí, se arrimó Sí. mi compadre por mi espalda ahí en el coro de la iglesia que toco y dice mi compadre algo. Y dice, oye, compadre, sí estás sordo. Dije, sí, compadre, es que como mucho. El que dice, oiga, doctor, fíjese que mi mujer está sorda, porque por más que le hablo, ella no me hace caso. Dice, ¿y qué tan grave es su sordera? Pues no sé, pero realmente no me oye. Bueno, yo creo que podría usted experimentar. Cuando la vea, háblele a unos 10 metros de distancia, 5 metros de distancia, 1 metro de distancia, a ver hasta cuándo le oye. Entonces ve que su mujer está en la cocina, y entonces se acerca y le dice, Petronila, ¿qué hiciste hoy para comer? No le contesta. Se acerca más. Petronila, ¿qué hiciste hoy de comer? No le contesta y se acerca a 1 metro de distancia. Petronila, ¿qué hiciste de comer? Y se voltea y le dice, pollo, ya te lo dije 3 veces, pollo, pollo, pollo. Y que estaba sordo era él. Así, padre. Yo estoy un poco sordo, pero ahora por causa de la tecnología que tenemos aquí, a veces no podemos oír y tenemos que repartirnos los audífonos. Ajá. No, yo estaba pensando en otro chiste pelado, pero ese no se los cuento. Para la otra. Bueno, ok. No, bueno, sí se los cuento. Es que alguien dice, no, hombre, mi mujer tiene una enfermedad tremenda, contagiosa, que el doctor dijo que era muy serio esto, de tal manera que tenemos que abstenernos de estar juntos porque al tener intimidad es tan contagioso que causa sordera. Dice, ¿qué? Pues sí. Bueno, muy bien. Ok, Ok, padre. te agradezco mucho, mi querido Alfredo. Oye, Gracias, ¿tenemos padre. alguna Gusto otra de pregunta? verlo. El gusto es todo mío. Ya nos veremos cuando vaya allá. Mi querida María, ¿tenemos alguna otra pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? No, nomás dice Esperanza Pando que muchas gracias, padre. Sus pláticas son muy amenas. Ameno, eso espero. Claro que sí. Bueno, Bueno, padre, pues un placer haberlo visto hoy y pues esperamos próximamente verlo por acá con nosotros. Es una alegría. Dios mediante. Bueno, pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que les vaya a todo dar. Gracias. Igualmente, padre. Que Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.